En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Santo Espíritu de Dios, invocamos tu santísima presencia en esta reunión para que te dirijas a nosotros, Señor, con el mensaje que tú tienes para cada uno de los asistentes a través de tu Hijo, Rafael Besos, y que a través de él fluya, Señor, ese mensaje de salvación que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias. En el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Amén. nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya hoy vamos a hablar sobre el primer domingo de Cuaresma. O sea, ayer fue el miércoles de ceniza y ya es el comienzo de la Cuaresma. De manera que vamos a tener 6 semanas de Cuaresma hasta llegar a la resurrección del Señor, que es nuestra Pascua. O sea que ya comenzamos ahora. No sé si ayer fueron a la misa para recibir la ceniza. La ceniza no es más que nada que la ceniza, se han quemado los guanos benditos, o sea, los ramos de olivo del año pasado, se queman y la ceniza, eso es lo que viene a ser la ceniza. Hay una mala interpretación de lo que son las cenizas. La gente creen que ese polvo tiene poder, que es mágico. Es decir, no, simplemente es una llamada a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. O sea, es simplemente un signo, un ritual, nada más que eso. No protege de nada, simplemente es un ritual. O sea, hay personas que se aparecen con niños, algunos recién nacidos, yo lo he visto por la televisión. Figúrate, un niño, ¿qué conversión puede tener si no tiene pecado? O sea, pero bueno, es eso que se creen que hay 2 días en que la gente llena las iglesias, el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos. En el miércoles de ceniza es buscando la ceniza y en el domingo de Ramos buscando el guano, o sea, los ramos benditos para llevarlo para la casa. Exacto. O sea, es una, es una práctica mal entendida, es el problema. Pero bueno, seguimos con eso. Simplemente este es un periodo de revisión de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad para acercarnos más a Jesucristo, de manera que limpiemos precisamente nuestro espíritu. La conversión es precisamente mirarnos interiormente para ver lo que podemos cambiar para perfeccionar un poquito más nuestra vida de cristiano. Sí, eso es lo más importante. Es el camino de la perfección. Ya. Vamos a leer el Evangelio, que es del primer domingo de la Cuaresma, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Están en Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes.
Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto. Desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Esta es palabra del Señor. O sea, Jesucristo va a usar, le va a responder con la Sagrada Escritura. El diablo se sabe la Sagrada Escritura. O sea, sabe perfectamente cómo contestar y cómo replicar con la Sagrada Escritura. O sea, que está usando la Sagrada Escritura en un sentido contrario a por lo que fue escrita. O sea, en vez de buscar el bien de la persona, está buscando la división, el mal, porque él es precisamente el creador de la duda y la división dentro de la iglesia. Y es precisamente lo que está usando él. Pero Jesucristo le va a contestar con la Sagrada Escritura también. Por eso él le dice en la primera tentación, que es cuando Jesucristo ya ha estado, estar en el desierto es algo que es muy, muy bueno. Es verdaderamente, es tener una idea de lo que Dios es y la inmensidad de Dios y del universo. O sea, yo no sé si ustedes han estado en el desierto, pero cuando uno está en el desierto por la noche, el cielo se ve tan claro y todas las estrellas alrededor y un silencio tan grande a tu alrededor tuyo que te ves como inundado, te ves, se ves pero bien abajo y ves la grandeza del universo y Dios detrás de la grandeza del universo. Y entonces siempre Juan Bautista estuvo en el desierto primero antes de salir a predicar. Elías también estuvo en el desierto, y entonces han estado los profetas también en el desierto como una forma de cercanía a Dios para coger como fuerza, estímulo para salir adelante. Jesucristo también pasa por el desierto, el Espíritu lo lleva al desierto después de ser bautizado en el Jordán. O sea, esto es una acción que viene después del Jordán, antes de que él empiece la vida pública, que empiece a predicar la palabra de Dios. Entonces es importante ver como ejemplo, nosotros vemos aquí en el libro del Éxodo 34:28, Éxodo 34:28, nosotros vemos aquí, dice aquí, después el Señor dijo a Moisés: consigna por escrito estas palabras, porque días son, porque ellas son las cláusulas de la alianza que yo hago contigo y con Israel. Moisés escribió allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. O sea que también Moisés estuvo precisamente, antes de escribir las tablas de la ley, estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Entonces vamos viendo cómo una que usan mucho los profetas, es aislarse en el desierto para estar más en contacto con el Señor. Cuando seguimos la segunda tentación, se dice aquí, cuando está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea que la escritura es palabra, es alimento, es
forma de comerse al Señor. Cuando nosotros tenemos en la liturgia de la Eucaristía, tenemos la mesa el ambón es la mesa de la palabra y el altar es la mesa del pan y el vino. Los dos tienen el mismo nivel. O sea que en el ambón, la palabra de Dios que se proclama, hay presencia de Jesucristo tan válida como la presencia de Jesucristo en el pan y el vino. O sea, eso está consignado por el Concilio Vaticano II. O sea, hay el mismo nivel. La palabra de Dios predicada desde el ambón, que es la mesa de la palabra, hay presencia de Cristo, como hay presencia de Cristo en la mesa de la Eucaristía, que es el pan y el vino, que es el altar. O sea, que ahí es la presencia importante de por qué la persona que va a proclamar tiene que estar preparada. O sea, no es una cuestión de que va a leer algo, no, sino que tiene que haberlo vivido, tiene que haberlo reflexionado, tiene que haber meditado sobre esas palabras antes de proclamarlas. Eso es importantísimo, para que entonces se transmita la palabra tal como es. Pero eso a veces falta. Y entonces es como una lectura y no es una expresión de una vivencia. La persona lo ha vivido antes, lo ha reflexionado, ha sacado una conclusión y entonces hace la proclamación de una manera completamente distinta. Dice aquí ahora, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo. Hay que ver con ese templo lo alto que era, porque actualmente lo que se ve cuando uno va ahí a las ruinas del templo es el basamento, o sea, lo que era la base del templo y lo que le llaman ellos el muro de las lamentaciones. Y entonces es altísimo. O sea, el muro y arriba del muro estaba construido el templo. O sea, que es una altura bastante grande. Y dice aquí, y lo más alto del templo le dijo, si eres el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No te atrevas a tentar al Señor tu Dios, porque el Señor tiene mucho más poder que tú. O sea, sí, tú tienes poder en el mundo, pero el Señor tiene mucho más poder porque es Dios. Lógicamente, tú no puedes con el poder que tiene Dios enfrentarte a Él. Y luego lo llevó el diablo a un monte muy alto para enseñarle entonces todos los reinos del mundo, porque él se consideraba el poseedor de todos los reinos del mundo. Y entonces lo que quiere es que Jesucristo se postre ante él y lo adore como Dios. Y entonces le dice así, pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y eso es una respuesta para nosotros. Nosotros no podemos estar sirviendo al diablo cuando estamos aceptando las tentaciones que Él nos presenta a nosotros. O sea, mira, el pecado es una herida en el espíritu. Por lo tanto, esa herida tiene que ser sanada. Y la forma de sanarla es acercarte a la palabra de Dios, pidiendo perdón a Dios por el pecado que has cometido. Y entonces Dios te perdona, te libera, te sana. Esa herida queda sanada. Y entonces tú puedes tener una relación más directa. Tu espíritu con Dios puede tener una relación mucho más directa. Lo cual no es posible si tú estás precisamente en pecado, porque entonces estás con el espíritu completamente herido ante ti. Por eso es importante los sacramentos y sobre todo el sacramento de la reconciliación, porque el salmo que nos va a leer aquí es el Salmo 51. Este salmo yo siempre, antes de confesarme, rezo ese salmo, porque ese salmo lo escribió el rey David después de cometer dos pecados enormes. Cometió adulterio y asesinato premeditado. O sea, es la historia de David cuando él, estando en su palacio, observa en la casa vecina a Salomé que está tomando el sol y está desnuda. Entonces él se enamora de ella,
manda que la traigan a su palacio y tiene relaciones sexuales con ella, de lo cual ella después le comunica, estoy embarazada. Ella estaba casada con Urías, un general de la tropa del rey David. Y entonces, ¿qué piensa él para subsanar el problema? No piensa en el aborto, sino piensa que Urías venga, pase una noche en su palacio. O sea, Urías estaba en el frente de batalla. Y entonces quede como que él, Urías, es el padre de ese niño que van a nacer. Mandó a buscar a Urías, Urías vino, pero Urías no entró a su casa, se quedó durmiendo en el vestíbulo del palacio de David. Entonces no fue a su casa, o sea que no podía echarle la causa del embarazo a Urías. Entonces, ¿qué hizo él? Escribió una carta al jefe del ejército que estaba en el frente de batalla y le dijo, pon a Urías en la línea de fuego más delicada, más, más, más fácil de que sea, que muera en la batalla. Efectivamente, Urías murió en la batalla. Y entonces él se quedó con Betsabé, con Salomé, perdón. ¿Qué pasó entonces el Señor? ¿Cómo se le presenta? Se presenta el profeta Natán a Elías, a David, y le hace un cuento. Dice, mira, había un hombre que tenía un ejército, un rebaño enorme de ovejas, y un vecino tenía una sola ovejita, a la cual la quería, dormía con ella, etcétera, etcétera. Pero cuando el hombre rico fue a tener un invitado, quiso hacer un banquete y quiso coger la ovejita del vecino. La cogió, la mató y con eso hizo el banquete. Y entonces el profeta Natán le dice, ¿qué tú crees de eso? Y dice David, vive Dios que ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y entonces él cae en la cuenta del pecado que había cometido. Por eso el Salmo 51, él lo escribe. David escribe ese salmo, porque es el arrepentimiento de él de los pecados, de esos dos pecados que había cometido. Y él comienza son las estrofas primeras del salmo de esta misa. Dice, ¿por qué ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mis pecados. Él reconoce sus pecados. Esa es la primera parte del sacramento de la reconciliación. Es reconocer que yo he pecado. No por culpa de fulano, de mengano y de sutano, sino por mí mismo yo he accedido a pecar. Por eso él dice aquí, tenme piedad, oh Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. La otra estrofa, el verso 3, porque yo reconozco mis faltas, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, e hice lo que es malo a tus ojos. Él está reconociendo ahí todo el pecado que cometió. Por eso la persona tiene que, en la reconciliación, la persona tiene que reconocer su pecado. Es lo importante. No justificar por qué cayó, sino decir, he cometido este pecado. Punto. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. No me arrojes lejos de tu presencia. Ya este es el verso 13. Ni retires de ti tu Santo Espíritu. Devuélveme
la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. O sea, cuando tú eres liberado del pecado, eres restaurado y entonces eres salido de la esclavitud del pecado y entonces devuélveme la alegría de estar junto a ti, precisamente. O sea, pero claro, al estar en pecado, yo no puedo estar junto a Él. Solamente cuando yo he pedido perdón y el Señor siempre está hábil para perdonar cuando cada uno de nosotros pide perdón. Y entonces dice, devuelve la alegría. ¿Por qué? Porque he sido sanado, he sido liberado y ahora me encuentro feliz junto a ti, mi Dios. Ese salmo es importantísimo, porque él que le escribe, precisamente, él lo escribe, David lo escribe, justamente después, cuando el profeta Natán le hace ver que él había cometido dos pecados terribles, que fue el adulterio y precisamente el asesinato premeditado. O sea que fueron dos graves pecados. Ese niño que nace de ese adulterio murió, siendo bebé, murió. Después él tiene a Salomón. Salomón sí, ya fue rey y que fue el que lo sucedió a él. Pero este niño murió ahí. Así que entonces, esta es la parte importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, nosotros tenemos que reflexionar, porque si no reflexionamos, no nos damos cuenta de la culpa que tenemos, ni de las faltas que vamos cometiendo a veces sin darnos cuenta. Y entonces tenemos que hacer una reflexión de nuestra vida. Por eso dice lo que está en el Evangelio de Marcos al final, conviértete y cree en el Evangelio. Precisamente, transfórmate, mira tu interior, cambia de vida, fórmate de otra manera. Mira a las demás personas como hermanos, no como personas indiferentes. Elimina la indiferencia de ti y acércate a cada uno de ellos. Ese es el camino que uno tiene que seguir en la cuaresma. Es un camino 6 semanas en que vamos a estar meditando constantemente de la presencia del Señor en medio de nosotros y el camino que Él nos pone delante, el camino alumbrado por las Escrituras, porque son las lámparas de nuestros pies que iluminan el camino que debemos seguir, no el camino equivocado que te da el mundo, no la sabiduría que te da el mundo, sino la sabiduría que solamente viene de Dios y que te hace resurgir y poder seguir adelante y el testimonio tuyo que le sirva a otros de salvación. Esta es fundamentalmente el espíritu de la cuaresma se inicia precisamente con la unción de la ceniza. La primera lectura es el pecado de Adán. O sea, Adán en el paraíso, precisamente cuando come del árbol prohibido que Dios le había puesto, y él lo hace por la mujer, es la que lo tienta a él. El diablo tienta a la mujer y le dice, la mujer le dice, el Dios nos dijo que comiéramos de todo lo que hay en el paraíso, menos de ese árbol, que es el árbol del bien y del mal. Y entonces el diablo se aparece y le dice, come de él, porque él te dice eso, porque él lo que no quiere es que ustedes se engrandezcan al comer el fruto del árbol, que sean iguales a Dios. Y la mujer fue y comió el fruto y después se lo dio a Adán para que lo comiera también. Cuando esta parte ya no está, la segunda parte ya no está ahí, en esa lectura que está escogida, sino es cuando Dios se presenta entre ellos y le pregunta, ¿por qué comiste del árbol del bien y del mal? Y entonces Adán le echa la culpa a la mujer. Le dice, la mujer me dio el fruto para que yo lo comiera. Y la mujer, y entonces le pregunta a Dios a la mujer, ¿por qué hiciste eso? Porque la serpiente fue la que me dijo. O sea, se iban quitando la responsabilidad, uno se la echaba al otro. Adán le echaba la culpa a la mujer le echaba la culpa a la serpiente. La serpiente no sé lo que hizo a continuación. Pero esa es la parte, o sea, nosotros tratamos de derivar lo que hacemos mal, echar la culpa a otras personas.
No, porque fue mi esposa, no, fue mi esposo, no, fueron mis hijos, porque porque fue el trabajo, porque esto, lo otro. No tienes que dar excusas. Lo que tienes que dar la realidad, cometí el pecado y esto, Señor, yo te pido perdón por el pecado que he cometido. Simplemente no andar tratando de diferir, quitándome la responsabilidad y echando la responsabilidad de mi pecado a otras personas. Esa es la parte importante de la vida espiritual del cristiano que vive de hecho lo que es la Sagrada Escritura, que es donde está la palabra de Dios, que es la que alimenta y engrandece a la persona y la que lo lleva precisamente a caminar por el camino correcto, por el camino del yo soy el verdadero camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí estoy. Pablo también, antes de entrar en el predicar el evangelio, se fue al desierto y estuvo 3 años en Arabia, en el desierto, precisamente, justamente antes de empezar. Después fue que él vino a Jerusalén y después a Tarso, donde era el Tarso. Pero ahí fue donde él empezó, precisamente en el desierto. Después de recibir la llamada de Dios en esa conversión que tuvo, que Jesucristo mismo se le apareció, él entonces se fue al desierto. Y después que vuelve a Jerusalén y después vuelve a Tarso. Y de Tarso pasa a Antioquía. Y en Antioquía, Antioquía es una ciudad, es un puerto, está en el fondo del Mediterráneo, está lo que es Siria actualmente. Y entonces ahí él se encuentra con Bernabé. Bernabé lo va a buscar para precisamente actuar con los cristianos de Antioquía, porque era una comunidad muy activa dentro de eso. Al principio lo rechazaban, porque sabían de la fama de él como perseguidor de los cristianos, pero la presencia de Bernabé, que era un cristiano precisamente convertido, hace que los demás lo acepten a él. O sea, Bernabé es el promotor de Pablo, hasta que Pablo está ahí en Antioquía y está predicando, y entonces ahí empieza la predicación de Pablo a las comunidades cristianas. O sea, ahí es donde va a cambiar el nombre. O sea, a los cristianos le llamaban la gente del camino, es lo que los llamaban, o los nazarenos, esa gente que andaban con uno que se llamaba Jesús, que fue condenado porque lo condenaron y murió en la cruz. Y entonces eso es lo que los judíos decían. Y entonces ahí es donde empiezan los demás personas que están en Antioquía a decir, ese grupo le llamamos cristiano. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra cristiano. O sea, se le llama por primera vez a esa gente, a ese grupo, ahí en Antioquía, cristianos. Por eso yo siempre uso la palabra, porque la palabra cristiano se la quieren coger precisamente los protestantes. No, yo soy cristiano. Primero que nada, soy cristiano, porque yo sigo a Cristo. Y después soy católico, porque manifiesto un mensaje universal, que es para todo el mundo. Católicos, el griego quiere decir universal. Va para todo el mundo. Eso es lo importante. Ahí empezó la palabra, el nombre de cristiano, en Antioquía. O sea, por eso es que saber las cosas tales como son, para que después no te vengan a decir cosas distintas, sino que tú sabes exactamente lo que es. Entonces, con eso ya pues pueden ustedes ahora comentarios, hacer otras afirmaciones. ¿Pueden hablar? ¿Preguntas? Perdón, Rafael, mirando la vida de David, nosotros podemos deducir que David, al igual que nosotros, fue una persona que fue tentada por el diablo y Y lo aceptó. aceptó la tentación. Eh, por ejemplo, en el caso de David y Betsabé, que tuvieron relaciones. Salomé, Salomé. No, Betsabé, Betsabé, sí. Betsabé. Entonces tuvieron relaciones, tiene razón. pues, ¿no? Estoy pensando en Isabel, que es la otra, la esposa del rey. Ajá, no, ya, bien.
Entonces tuvieron relaciones y nació el hijo. Y a consecuencia del pecado, ese fruto de ese amor, como tú nos explicabas, murió. El niño murió. Pero yo entendí, leyendo la vida de David, cuando el predicador dice, David tiene el corazón conforme a la voluntad de Dios. Yo entendí una cosa, David era tanta la fe que tenía en el Señor que él le pidió, se vistió de sayal y ceniza, como dice en las Sagradas Escrituras, antes de que el niño falleciera. Sí. No quiso, hizo ayuno voluntario. Y lloró amargamente. Y lloró amargamente, sí, así lo descifra la Escritura. Y a pesar de todo, falleció el niño, tal como le dijo el profeta. Y una vez que falleció, porque la gente que le acompañaba en la corte a David, le decían que coma, que su salud se iba a ver quebrantada, etcétera, etcétera, pero él no comió. Falleció el niño, confirmó la muerte del niño, y lo primero que hizo fue comer. Se bañó, se cambió, etcétera, etcétera, y se postró delante del Señor, y fue un arrepentimiento, como tú nos acabas de describir, total. El salmo ese que él lo escribió, ese Salmo 51. Ajá, y producto de eso. Ese lo escribió él. Y te digo una cosa, recordando mis inicios, cuando uno lee, cuando está ingresando al camino del Señor, y uno lee y escruta el Salmo 51, qué duro, al menos a mí, qué duro que me pegó. Qué duro que me pegó. Pero lee con fe, le pega. ¿No? Es tremendo. Y uno mira esa fe de David, esa seguridad en el Señor. Y de ahí que lo que tú nos decías compagina completamente con este camino que vamos a seguir de ya menos de 40 días en la Cuaresma. Porque nosotros vamos a ser tentados, y tentados mucho en este tiempo. Pero lo importante es saber que somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Exacto. Mas Dios no se cansa de perdonarnos. Ya, exacto. Entonces, esa seguridad tenemos, y esa enseñanza pues nos la dejó David y todos los profetas, ¿no? Todos. Esa es la esperanza. La esperanza es la que hace firme, porque creemos en la palabra de Dios. Creemos que lo que Jesucristo dijo es verdad y se realiza. Sí. Esa es la cuestión. Lo que dice el Señor se cumple. Se cumple. Lo que no sabemos es cómo se cumple, ni en qué tiempo se cumple. Él tiene sus proyectos distintos a los nuestros. O sea, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, y entonces, lógicamente, es poner la confianza en Él. Lógicamente, cuando tú estás en pecado, la esperanza disminuye. Y al disminuir la esperanza, la fe se debilita. Yo he sacado una enseñanza en este tiempo, mirando cómo los profetas, entre comillas, ¿no? De muchos canales católicos, ¿no? Hablan de tal o cual profecía, y prácticamente hablan, y al hablar parece que hablaran de un tiempo próximo a este tiempo.
Pero y bueno, en cierta forma es así, pero esa proximidad es como la profecía de la Virgen María en Fátima, que profetizó que todos los sacerdotes y los obispos iba a haber el cisma, ¿no? Dentro de la iglesia. Entonces, entre la profecía y el cumplimiento de la profecía, hay una cantidad de tiempo que nosotros no podemos Calcular. ni siquiera, exacto, ni siquiera imaginarnos, Exacto. teniendo en cuenta que la oración es tan poderosa que puede anular determinado acontecimiento o dilatarlo para que haya mayor tiempo para arrepentirse. Exacto. Y esa es la misericordia del Señor, ¿no? Exactamente. Así es. Así es. El Señor es misericordioso. Buenas noches. ¿Quién habla? Señora María. María. Ah, ¿qué tal? Bien, gracias. Hoy no se me olvidó. Yeah. Mire, yo aquí estaba pensando, bueno, yo el otro día estaba escuchando un sacerdote hablando de esto, de muchos pecados, y uno de estos fue, por ejemplo, el pecado del por qué David no estaba en la guerra y estaba en la casa, qué pecado en el palacio. Él entró en lo que es la pereza, ¿no? Ajá. A Él, ver, repite otra vez. él debería de haber estado en la guerra, no ahí, en el palacio. Él estaba, te estoy diciendo, cuando él tuvo la tentación, Exacto. él estaba en su palacio. Si, no, no, Según no. cuenta la Biblia, ¿no? Si él hubiera estado en la guerra, eso no hubiera pasado. Pero Ah, no. él estaba perezoso. Bueno, lo que pasa es que el rey tiene que estar a veces manejando el pueblo y el que está en el frente de batalla es el general en cargo, ¿te das cuenta? Todo depende de las circunstancias que hubiera, ¿te das cuenta? Yo lo he oído varias veces, que es cierto. Entonces uno a veces no puede estar, porque cuando tú no tienes nada que hacer, busca algo. Él estaba ahí, se entró en pereza, se acostó a dormir, salió a caminar por la azotea y vio a la señora. No, según la Biblia, él de casualidad, estando en la terraza del palacio, vio a esta mujer ahí. O sea, ¿qué estaba haciendo él en la terraza? No lo sé, pero precisamente eso, ahí el diablo le da la tentación de la lujuria. Precisamente, ahí está, porque el diablo está presente en todas partes. Exacto. Pero nada. Pero lo importante es el arrepentimiento de él y el salmo tan bello ese del 51 que es verdaderamente una joya. Y la confianza en el Señor, que el Señor perdona. Pero tú tienes que pedir el perdón. Sí, el Señor perdona, pero mire, por ejemplo, qué bonita es la historia del rey David, una belleza. Y mira al final que tuvo. Por eso mismo, por el pecado. Bueno, cuando tú estás perdonado, ya el Señor ya presenta otras circunstancias que se presentan en la vida, te das cuenta. Pero no es como una maldición. O sea, vamos, lo que yo pienso. Es una consecuencia, ¿no? Del pecado. Muchos seguidores de Jesucristo en el cristianismo murieron mártires. ¿Ya? Ah, pero la sangre de los mártires es fruto, crea nuevos miembros del cristianismo. Y es Mire, verdad. hoy creo que el santo de hoy, no me acuerdo el nombre. Hoy hay un santo que es el santo, le voy a decir rápido. Am, bueno, No, el santo este era no me acuerdo el nombre ahora. Él era de la clase media, entonces le gustaba mucho
Él le gustaba mucho, no es ese. Ok. Él le gustaba, yo no sé si era el de hoy o el de ayer, porque cada día hay varios santos, pero bueno, uno de los que yo vi era, y este santo le gustaba pescar, escucha, cazar, y prendió una hoguera, y la candela se le descontroló y quemó no sé cuántas hectáreas y casas o lo que sea, entonces él se cayó la boca. Y entonces acusaron a un pobre, y ya cuando lo iban a ejecutar, no sé cómo fue que él dijo, no, fui yo quien lo hizo. Entonces, imagínense, la gente que lo quería tanto, que pensaba que era una persona tan prestigiosa y se decepcionaron de él. Y él se fue a un convento y allí se quedó de ermitaño. Entonces, él no fue reconocido en ser una persona de hablar, sino más bien callado. Y con el tiempo, muchas personas venían a hablar con él, a confesarse y a ¿cómo se llama? A pedir consejos de él, hasta que él murió. Cuando lo sacaron, al cabo de los años, estaba su cuerpo incorrupto. Y nada, el punto es el siguiente, que él perdió todo, pero por lo menos no perdió el alma. Él se sentía tranquilo de haber dicho, fui yo. Ahora, el santo, el nombre, no me acuerdo cuál era. El de No lo hoy, conozco. el de hoy, mi esposa le encontró es Álvaro de Córdoba, beato. Ese, Dominico Español. no. El que yo digo se llama San Conrado. San Conrado, no me acuerdo, Falonieri, era de Italia. O sea, del día de ayer tal vez. El de ayer creo que era, Conrad of Piacenza. a Piacenza. Sí, era italiano. Pero bueno, quería poner eso de que el punto es arrepentirse o decir la verdad y quitarnos esa, él dice que él sintió quitarse de arriba un peso tan grande. Como por ejemplo David, que se arrepintió, que es el punto. ¿Ya? Claro, la situación del santo era difícil porque él perdió la credibilidad de la gente, ¿no? A pesar de que dijo la verdad, Exacto. aceptó la culpa. Eso es lo importante. Aceptar la culpa. Porque mucha gente cuando se va a confesar, lo que empieza es como a tratar de justificar los pecados que han tenido. ¿No? La confesión es decir el pecado que ha tenido, más nada. Es lo importante. Al igual que hay personas que dicen, yo no me perdono. Y eso es Eso el es un punto problema también. grave. Sí. Ya. Bueno, pues si no hay nada más, te deseamos un buen viaje, Carlos, Gracias, y que te saques gracias. muchos frutos, Cuento con tu oración y la por oración supuesto, de los hermanos. por Gracias, supuesto, por supuesto. gracias. Y ya nos contarás de tu experiencia, cómo fue. Se va de viaje. ¿Se va de misionero? Sí, sí. Y el Señor nos dio la oportunidad de poder viajar al Salvador, a Corinto. En Corinto, en la iglesia hay un ministerio que se llama Emaús. Es Emaús de mujeres y de hombres. Entonces, el dirigente de Emaús vio la oportunidad de establecer el ministerio en Corinto, El Salvador, y la iglesia de San Isidro mueve su ministerio hacia Corinto. Ahora el 25, 26, hasta el 2 de marzo.
que regresamos, Dios El 2 de mediante. marzo. Sí, el Wow. primero, el día, es que pasamos todo el fin de semana. El 25 es miércoles. Ajá. El jueves es viaje. El jueves estamos arreglando y el viernes en la tarde ya entramos al retiro. Y regresan el lunes. Y regresamos el día lunes, que es 2 de marzo. Qué bueno, les deseo lo mejor. Gracias, señora Marilis, y gracias por acompañarnos y estar pendientes de la clase. A ustedes por Gracias. este servicio. Aprovecho de pronto estoy mirando cómo soluciono el compartir el devocional diario, porque me comentaban que allá en Corinto no hay internet, no hay señal, entonces bueno, ya veremos a ver si Dios me permite otra solución para compartir el devocional. Muchísimas gracias. No, señora Marilis. Que tengas un buen viaje. Gracias, un abrazo. Saludos a la señora. Le voy a hacer Gracias, muchas gracias. Que Dios lo bendiga y lo acompañe en ese camino. Gracias, amén. Y a tratar de hacer lo que el Señor quiere a través del aprendizaje que el Señor me ha permitido recibir de Rafael. Bueno, Entonces vamos a poner Dios te en lo ha práctica permitido. Dios te lo ha dado que- la enseñanza. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios bendito, te damos gracias por este momento que nos has regalado de hablar de tu santísima palabra, Señor. Escrutar y ver que tú eres la verdad y la vida, Señor. Tú eres un Señor de infinita misericordia, Padre Santo, y nos acogemos a esa misericordia, Señor, para pedirte que nos acompañes en este caminar hasta la Semana Santa, que sea una cuaresma como tú tienes diseñado para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y vive y reina junto a ti en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.